y verdadero por todos y por todo, la llaga de tu costado del hombro, donde cargaste con tanto dolor y sufrimiento nuestros pecados, esos pecados ocultos que ni nosotros nos atrevemos a pensar y muchas veces a confesar, y que rehiciste con tu amor, tu ternura para ofrecernos al Padre y darnos la posibilidad de la verdadera santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de la vida, y contempló con dolor profundo y verdadero las llagas de tus manos traspasadas en la cruz, donde brotó tanta sangre, y vamos a poner nuestro te amo, te adoro y te bendigo por cada gota de sangre derramada en tu pasión. Y te damos gracias, Señor, por haber rehecho nuestros actos en tu divino querer y dejar esa gracia suspendida para que aprendamos a obrar y a vivir en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de la vida, y contemplo con dolor profundo y verdadero las llagas de tus pies, que no se cansan de caminar buscando almas y pidiendo como un mendigo que lo amemos. Vamos a besar esas llagas en nombre de aquellos que siguen caminando hacia el mal, hacia la confusión, hacia la tibieza, hacia la indiferencia, hacia la violencia, hacia el rechazo al Señor. Vamos a poner nuestro te amo, te adoro, te alabo, te bendigo y te agradezco, Señor, por esos pasos y por esa sangre derramada y por tanto dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de la vida, y contemplo con dolor profundo y verdadero tu corazón traspasado de lado a lado, de donde brotó agua y sangre. Esa agua que no solamente viene de tu corazón, viene de tus lágrimas y de tu sudor. Cuánto te fatigas, Señor, por nosotros. En nombre de toda la humanidad te vamos a ofrecer esta jornada, y yo te voy a ofrecer esta charla en nombre de todos y de todo. Y quiero participar a la creación, pero sobre todo a la creación sublime y excelente por excelencia, que es nuestra Madre Santísima, criatura divina, de la que espero por mí y por todos ser imagen y semejanza, ser una verdadera hija. Fiat. Bueno, a mí me toca dar la primera charla por un desafío. Se lo pasamos en el cronograma y vamos a meditar y a profundizar el concepto de volver a la santidad primera. Cosa que no pensamos a veces, como dijo el Padre, ¿no? Que estamos llamados a esa santidad primera, a esa santidad con la que Dios nos creó. Vamos a repasar un poco y a ponernos en tema con conceptos así como muy prácticos y muy puntuales. La palabra de Dios es obrante. Esto Dios dice y es. Y fíjense dónde nos vamos a posicionar en estos verbos: crear, perderse, recuperar y restaurar. Dios Padre crea, el hombre se pierde, Dios Hijo recupera, nos da la salvación, Dios Espíritu Santo restaura, y ahora estamos llamados a la santidad en la divina voluntad. Fíjense lo que es la creación. Este power después se los voy a mandar por el grupo del retiro, donde hay un video que vimos el año pasado, pero que vale la pena verlo 1000 veces, que es la creación en las mejores imágenes. Pero contemplemos un poco, ¿no? Empezando por el espacio sideral. Y tengamos la dimensión de lo que es la creación y de lo que somos nosotros. Y a todos nos habrá pasado en estos paisajes sublimes como las montañas, vemos inclusive todavía chiquitos, al ver la variedad de la naturaleza animal,
belleza vegetal, las flores, los árboles, a mirar el cielo, contemplar la luz del sol. Cuando cada vez se descubren más especies dentro del océano, esto de tener la dimensión de lo que es la creación, porque Dios nos repite patrones, cada cosa que creó es única, como cada uno de nosotros somos únicos. Pero hay un tema, la creación es muda, no tiene voz. Vamos al libro de Cielo. Yo voy a leer lo que tengo subrayado. Ustedes tienen todos los textos que enviamos, algunos los habrán impreso, del volumen 19 de marzo 9 de 1926. Y fíjense lo que le dice Jesús a Luisa. Toda la creación dice gloria, adoración hacia nuestro Creador, amor a las criaturas. No le fue concedida ninguna libertad, es muda. Nosotros mismos nos alabamos, así que la creación nada nos da por sí misma. Imagínense semejante obra de amor, porque Dios es amor y lo hace todo por amor, ese desahogo de amor de la creación que no puede retribuir al amor. Y un amor que no tiene retribución es un amor que no crece y que no tiene vida. Entonces, si bien toda la creación está sostenida y tiene vida en la vida divina, Dios no se sentía contento. Vamos al volumen 21 de mayo 26. El Creador se ponía donde quiera para que el hombre lo pudiera siempre encontrar, porque entre el Creador y la criatura no debe haber distancia, sino cercanía y comunidad. En suma, cada cosa creada lo esperaba para darle la participación de sus cualidades. Obviamente, cuando Dios creó todo, en ese acto único, presente continuo, el hombre estaba en el pensamiento de Dios. Por eso la creación la hizo para el hombre, para poder manifestar su amor y que el hombre lo conociera y no hubiera distancia entre su amor y el amor que esperaba en correspondencia del hombre. Y acá viene la creación del hombre. Y fíjense, si vamos al Génesis, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y en el versículo 31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Cuando creó al hombre, los primeros 5 días, vio que todo era bueno. Pero cuando creó al hombre, dijo que todo era muy bueno. Y así se sintió complacido a tal punto que el 7º día descansó. Y vamos al catecismo, porque tenemos que entender que el conocimiento de la divina voluntad que nos cuenta Jesús, ya lo teníamos, al menos todos los que conocimos la divina voluntad en esta época, ya lo teníamos en el catecismo. Lo que pasa es que lo leemos muy poco y sabemos muy poco de nuestra fe, lamentablemente. Leemos un montón de vidas de santos, de devociones, de libros súper interesantes y enriquecedores, pero no le damos tiempo al catecismo, que además les diría que es el compendio número 2 de la divina voluntad. El Señor puso vías de acceso al conocimiento de Dios. Creó imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios. El hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Estas vías tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. El mundo, a partir del movimiento y el devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y nos insiste el Señor por todos los medios de entender que en la creación podemos encontrarnos con Él. Por eso
en la divina voluntad le enseña a Luisa a girar. ¿Qué es el giro? Es un encuentro de amor con amor. Y creó a Adán, el más santo. Hoy no vamos a hablar de la culpa de Adán. Pobre Adán debe tener los oídos grandes y aturdidos de tanto que se habla de su culpa. Pero para entender a la santidad que somos llamados, que estamos invitados, vamos a hablar de cómo fue creado Adán y cómo vivió Adán antes de caer. En el volumen 23 de octubre 2 de 1927, Jesús le comenta a Luisa: Adán poseía tal santidad cuando fue creado por Dios y sus actos, aún mínimos, tenían tal valor que ningún santo, ni antes ni después de mi venida sobre la tierra, puede compararse a su santidad. Y todos los actos de estos no llegan al valor de un solo acto de Adán, porque él poseía en mi voluntad divina la plenitud de la santidad, la totalidad de todos los bienes divinos. Cada acto suyo tenía tal valor que ningún otro, por cuanto se sacrificase, sufriese u obrase el bien, puede compararse a un solo de estos actos. Nos parece casi imposible que eso es nuestra heredad. Cuando Dios lo creó a Adán, en Adán nos creó a todos. Y esta santidad es nuestra identidad. Estamos tan acostumbrados a mirarnos sin identidad de hijos de Dios, sino, como le va a decir Jesús a Luisa, como siervos, que no solamente tenemos esa distancia entre nosotros y nuestro Creador, sino que además somos usurpadores de su creación. Porque al no tener identidad no tenemos heredad, y al no tener heredad no tenemos derecho, y vivimos como siervos. Y Adán, el tiempo en que vivió unida su voluntad, fundida a la de Dios, nos llevó a todos con él para que ese germen divino permaneciera en nosotros al menos dormido, hasta que el Señor lo viniese a despertar. Y hay que descubrir a Dios y a su lenguaje. Antes de la divina voluntad, y les pasará a muchos de ustedes, no sé, al menos me pasa a mí, yo siempre digo, ¿qué me estaba perdiendo? ¿Qué nos estábamos perdiendo? ¿No? Esta relación de profundidad relacional con el Señor, que es como tomar conciencia que realmente el Señor está y es en todos lados. Lo que dice San Pablo: en Dios somos, nos movemos y vivimos. No podemos existir, no es que no estaríamos acá, sino que ni siquiera podríamos existir en la eternidad si el Señor con su divina voluntad no nos pensara y no nos sostuviera en su querer. Y la definición de germen es origen o principio de cualquier cosa, pero el sentido espiritual de germen, como origen divino, representa la chispa o simiente que Dios implanta en la creación del ser humano a su imagen y semejanza. Esto que les decía recién, ¿no? Ese germen ya lo tenemos adentro. Es un germen que Jesús vino a despertar, que con su redención vino a fomentar y a fertilizar y a abonar, y que ahora nos toca a nosotros hacer que realmente crezca. Este potencial de crecimiento no es un amor maduro al principio, como todo germen, sino una semilla que necesita ser cultivada mediante la fe, la gracia y la obediencia a los mandamientos. Y yo agregaría el conocimiento. Si no conocemos, no podemos crecer. Si no conocemos, no podemos disfrutar. Si no conocemos, no podemos poseer. Jesús habla mucho de la heredad, ¿no? ¿Cómo podemos disfrutar una casa que heredamos y ni siquiera sabemos que la heredamos? Y si sabemos que la heredamos y no la conocemos, no sabemos que heredamos. Entonces, el apropiarnos de algo
tiene que implicar sí o sí el conocimiento. Y esta naturaleza ágape, ¿no?, que se conoce con el concepto bíblico del amor ágape, el amor incondicional, sacrificial y perfecto de Dios que busca manifestarse en la vida del creyente, tal cual lo dijo el Padre César en su homilía. Te lo doy todo, te digo sí a todo. Para que nos quedemos tranquilos, a Luisa le dio escozor cuando el Señor se lo pidió. Y le dijo, Señor, quiero, pero me da tanto miedo, tengo pavor. Y el Señor le dijo, ¿cómo vas a tener pavor si el que lo va a hacer soy yo? Siempre que el Señor nos pide, creemos que somos nosotros los que vamos a dar y dar en esa avaricia que tenemos en nuestra voluntad humana significa perder. Pero cuando el Señor pide, da al 100% lo que pide, por lo cual hay que empezar a ejercitar ese pensamiento rumiante negativo y pasarlo a uno positivo diciendo, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, como decía Santa Teresa, si no me equivoco. En el Catecismo 27, el hombre es capaz de Dios. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. ¿Les suena? Aquellos que estamos leyendo el libro del cielo, nos suena un montón y está en el catecismo. Para aquellos que se cuestionan la validez del libro del cielo, es primero porque no lo leyeron y segundo tampoco leyeron el catecismo. Libro del cielo, volumen 15, junio 28, 1923. Hija mía, al crear al hombre yo puse en él tantos gérmenes de amor. Los puse en su inteligencia, en los ojos, en la palabra, en el corazón, en las manos, en los pies, en todo puse el germen del amor. Y yo debía trabajarlo desde afuera. Y junto conmigo puse las cosas creadas para hacer brotar este germen, hacerlo crecer según yo quisiera. El hombre contiene en sí un eterno amor, porque yo quería estar dentro del hombre como germen y fuera como trabajador. Dios habita en nosotros y fuera de nosotros. Cuando le dice a Luisa, no podés salir de la divina voluntad, porque ¿cómo vas a salir si estoy adentro y afuera? No tenés escape. Nosotros tampoco. El tema es que si nos lanzamos con profundidad a esa relación o seguimos mirándola de afuera. Y cuando Adán le puso nombre a las cosas, nunca se preguntaron cómo hizo para saber que el perro, cómo se le ocurrió ponerle perro, o al mar, mar, o al cielo, cielo. Es que ya lo sabía, porque la creación estaba en él. Lo que hizo al nombrar la creación, tener dominio, porque nombrar a alguien nos conecta y relaciona con eso que yo nombro o aquel a quien yo no nombro. Conocer el nombre de alguien es relacionarse con ese alguien y con ese algo. Por eso Adán nombra toda la creación porque la tiene que dominar, está bajo su poder, y por eso Dios nombró a la creación porque es el gran dominador. Y antes de concebirnos en el vientre de nuestras madres, nos nombró. Conozco tu nombre y lo tengo escrito en la palma de mi mano desde toda la eternidad. Catecismo 51 al 53, el designio amoroso de Dios, la revelación de Dios. Fíjense que lo leo porque lo subrayo, ¿no? Para que conste que esto es
fotos de mi catecismo. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Por favor, cuando alguien les diga esto no es de Dios, acuérdense del Catecismo 51 al 53, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Qué lindo es cuando tenemos fundamentos, porque muchas veces nos preguntamos cómo transmito este conocimiento que me transformó la vida. Aquellos que no están abiertos, como le pasaba a los fariseos, que se sentían muy seguros en su espiritualidad de acto obligatorio, de norma, pero no amaban en la norma. ¿Cuántas veces nos pasa de querer cumplir por cumplir y calmar nuestra conciencia y preferimos rezar el rosario por dos, como en WhatsApp, en vez de rezar una Ave María contemplando y girando el misterio de ese Ave María, de cada palabra, de cada silencio? Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle. ¿Qué nos pide en el libro del cielo? Correspondencia. De conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. No se saciará tu sed de amarme hasta que no me ames con mi mismo amor. ¿Qué puede darme una hormiga a mí? Nada. Pero mi marido me da un montón. Misma naturaleza, mismo amor. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Giro. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Giros. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culmina en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. ¿Vieron que cuando empezamos a leer el libro del cielo no entendemos nada? Sobre todo en los primeros capítulos. De hecho, hay términos o lenguaje que muchas veces hace que la gente deja de leer, sobre todo cuando habla de la relación íntima que tiene Jesús con Luisa, que mama de su leche, que se besan. Tenemos tan promiscuida la cabeza que solo podemos pensar en sexualidad y no que la leche materna es lo que da la vida al hombre por excelencia y lo nutre de todo. Y la Virgen María le va a decir a Luisa, hazle de madre. ¿Qué hace una madre? Ama, cuida, protege, corresponde, aconseja, acompaña, abriga, le da lo que los demás no le dan. Las que son madres acá, y viene tu chiquito llorando al jardín porque alguien le robó la merienda, porque alguien lo pateó en el fútbol o porque la maestra lo mandó en penitencia. ¿Qué hacemos? Lo abrazamos y lo besamos. Bueno, el Señor ha sido muy maltratado y quiere y necesita, no porque tenga una necesidad de carencia, sino porque tiene una necesidad de abundancia, que el hombre lo ame, porque para eso nos creó. El valor de los actos de Adán, y acá vamos a meternos más en los actos, que es el mismo valor que los nuestros en la divina voluntad. Fíjense la imagen. Adán acumuló muchísimos soles antes de pecar. Libro de Cielo, volumen 23, octubre 2, 1927. Hasta ahora no he manifestado a ninguno ni las grandes dotes de Adán, ni la sublimidad y grandeza y santidad suyas, porque vivió su primer periodo de su vida en la unidad de mi querer. Queriendo restablecer de nuevo el reino de mi divina voluntad, siento en mí una necesidad de amor de manifestar la primera época de la creación y el primer periodo de la vida de Adán, a fin de que, conociendo las otras criaturas tanto bien, se dispongan y suspiren al fiat divino como en el cielo, así en la tierra. Tanto hablar del pecado de Adán que nos enganchamos con el pecado, como si
la virtud teologal de la esperanza hubiese quedado todo en letra grande, obviamente amor, caridad, fundamental, porque el que no ama no puede llegar al cielo ni ser imagen y semejanza de Dios. La fe, para ser perseverantes a pesar de todo, más allá de toda esperanza. Pero esto de la esperanza, ¿no? Esto de que no estamos reclamando algo que no nos merecemos, porque Él lo mereció por nosotros. Y si seguimos pensando en el pecado y en nuestros propios pecados, vamos a sentirnos tan limitados que el demonio nos va a ganar la partida, porque así abandonamos o nos desalentamos. Por eso el Señor quiere que conozcamos tanto bien para disponernos y suspirar el fiat divino como en el cielo así en la tierra. Porque estamos llamados a eso, a ser imagen y semejanza de Dios y a volver al puesto y al orden para el que fuimos creados. Fíjense lo que decía el misal romano, que fue la inspiración de esta charla. Un día estando en misa, en la divina voluntad, girando en las palabras que escuchaba el sacerdote, les cuento que eso es por gracia de Dios, porque como soy muy dispersa, tengo que hacer una lucha espiritual terrible para que mi cabeza no vuele. Pero a veces el Señor se impone de una manera muy concreta y escucho todo y entiendo y me guardo todo. Obviamente porque es Él en mí, porque si voy sola a misa, aunque esté en la divina voluntad, porque existo y respiro, nunca puedo lograr la atención que tengo cuando me fundo, apenas llego y tengo mi tiempo de silencio de oración. Este es un prefacio correspondiente a las misas de las Santas Vírgenes y Santos. Era, si no me equivoco, Santa Brígida. Amo a Santa Brígida. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia, porque todo proviene de Él. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Santidad primera, anticipadamente, bienes del cielo. Ese es el libro del cielo. Vivir el cielo en la tierra. Lo que decía el padre hoy, me expolió toda la charla, ¿no? Esto de empezar a gozar del cielo en la tierra. Porque Dios está en todos lados, hasta en el micrófono con el que estoy hablando. Tengo a Dios en las manos. Son pensamientos que nos quiebran el entendimiento que tenemos hasta ahora. Es tan grande este don divino, que casi pareciera que si no fuera porque Dios ha hecho en nosotros un universo interno para poder habitar, porque si no explotaríamos de gozo, no podríamos entender nada. Y esto que nos lleva, ¿no?, un poco a reflexionar, por amor para amar, y además que también nos cuesta un montón ser amados. Qué miserables nos sentimos cuando tenemos nuestro proceso de conversión. Lo que le pasaba a Luisa, que era Luisa, decía, soy mala, soy esto, y yo decía, ay Dios, que nos queda. Si hay que llegar a ese nivel de humildad, pequeñez, obediencia, porque la señora obediencia la tenía en jaque permanentemente, ¿no? Y nuestro Señor también, porque cuando no quería escribir, la mandaba a escribir. Podemos tener la tentación de volver a mirar el pecado de Adán y decir que nos queda. Pero el Señor nos invita a gozarnos en Dios. Y vamos a ver las diferencias entre el gozo y la alegría común. Alegría temporal depende de las cosas buenas que pasan hoy. Si hay un problema, chao, se va. Muy parecido al placer, ese placer que cultivamos como Dios en esta sociedad tan promiscua. No solamente promiscuo por lo sexual, sino por lo material, porque somos capaces de vender el alma por un plato de lentejas. La diferencia del gozo bíblico, que es un regalo y un fruto del Espíritu Santo que permanece firme aún en medio del dolor, la prueba o la tristeza, tal cual María. Y algo que
aprendí, leyendo el libro del cielo, que uno puede estar triste y alegre al mismo tiempo. Puede estar destrozado y fuerte al mismo tiempo, porque en la plenitud de Dios, que esto lo experimenta Luisa, crucificada, siente gozo. Ese mismo gozo es el que le comparte el Señor, porque Él lo sintió en la cruz y nuestra Madre también. Si ella pudo soportar los flagelos y todo lo que vio ver a su hijo, y por favor, los que son padres y los que tienen sobrinos, nietos, a los que aman a alguien con todo el corazón, a veces esto de pensarlo a Jesús es como un pensamiento místico. Y necesitamos, como humanos y pobres que somos, bajar ese pensamiento al humano. Por favor, pónganle la cara de sus hijos, pongan en esa cruz a alguien a quien quieran mucho y ustedes presentes. Yo digo que el dolor más grande que puede vivir una madre no es perder a un hijo, sino que te lo roben, que te lo secuestren. Y no saber que puede llegar a sufrir ese hijo. Bueno, María lo vio. María fue testigo y en el medio de ese dolor gritó: crucifícalo. Libro de Cielo, volumen 23, octubre 2, 1927. Por eso la gloria, el amor que me dio Adán mientras vivió en el reino del divino querer, ninguno me los ha dado. Uno solo que posee el reino de mi voluntad vale más que todo y que todos. Por eso la plenitud del reino estaba en María. El Señor no iba a gastar pólvora en chimango, no podía repartirlo a todos. Cuando muchas veces Luisa le va a preguntar ¿por qué los santos? Porque no estaban preparados, vivían los atributos de Dios de a uno. Y lo vemos en los carismos de las congregaciones, de los movimientos, ¿no? Uno la pobreza, el otro la obediencia, el otro la contemplación. Pero Adán lo tenía todo en plenitud, María lo tenía todo en plenitud y Luisa lo tenía todo en plenitud. Porque el Señor va a decir que Él todo lo deposita en uno y ya está justificado si ese es capaz de darle su plenitud en el fiat. Con la voluntad divina que poseen, imperan sobre Dios mismo, son el portador de su Creador y hacen caminar la luz delante para impetrar, obtener y dar lo que quieren. Fíjense esto, quien posee la divina voluntad impera sobre Dios. Otra vez, el que posee la divina voluntad imperar sobre Dios. Es muy fuerte esto. Es más, de hecho Luisa, ¿cuántas veces desarmó al Señor y el Señor no castigó? Hasta que fue un derecho, casi diría, necesario de justicia. Yo digo, ¿cuánto debe haber girado Luisa por nosotros en esta época? Porque ya tendremos que haber explotado por el aire. Cuando miramos el estado de la humanidad, y era una cosa que siempre me pregunté al principio, ¿no? En mi proceso de conversión, si esto era el hombre después de haber sido redimido, hay algo que estaba mal. Y por eso entendemos por qué el don de la divina voluntad. Porque si realmente después de la redención seguimos siendo lo que somos, Dios algo hizo mal o se equivocó. Y no se equivoca Dios, es perfectísimo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, por lo cual el alfa y el omega se van a volver a juntar. El hombre va a ser tal cual como fue creado. O si las criaturas conocieran este bien tan grande, harían competencia. Y todas las pasiones se cambiarían en pasión de luz, de vivir solo y siempre en aquel fiat divina que todo santifica, todo dona y sobre todo impera. Yo todavía, la verdad, conozco la divina voluntad, creo que hace 5 años, y todavía no tengo la luz para entender
un poco mejor lo que significa y el valor que tiene. Trato, pido. No puedo, porque cada vez que el Señor me abre una mínima luz, mi corazón es como que se expande y me duele. Yo digo, si llego a entender un poco más, termino infartada e internada. Es muy fuerte. Yo quiero conocer, y me imagino que ustedes también, este bien tan grande. Y esto de hacer competencia, no me imagino haciendo competencia entre nosotros, sino haciendo competencia con nosotros mismos. Esto de poner la real intención y deseo de merecer, porque ni siquiera es la palabra merecer, es de esperar con mucha esperanza e ilusión que nos llegue. Porque el Señor nos los quiere dar, de verdad que nos los quiere dar, si no, no lo hubiese revelado. Y como decía el Padre también, esto es oráculo del Señor, es un mandato divino. El Señor no se va a dejar ganar ni siquiera por el error de las criaturas. Y a la guerra de la violencia el Señor va a ser la guerra del amor y de la paz. Y va a haber un día que nosotros, y vamos a esta frase de vuelta, hacen caminar la luz delante para impetrar, obtener y dar lo que quieren. ¿Qué queremos nosotros? Que el Señor venga a reinar, que la divina voluntad reine en la tierra, que se haga su voluntad como se hace en el cielo en cada uno de nosotros, que se conviertan los que están lejos, que empiecen a creer los que no creen, que tengan esperanza los que están totalmente desolados porque no conocen el amor de Dios, que tengan paz en el corazón aquellos que no la tienen. Y podemos pedir tantas cosas, podemos impetrar tantas cosas, porque poseemos a Dios en nosotros. Y no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Como dijo el Padre, dejar a Dios ser Dios. Fíjense lo que es la consagración. ¿Qué hace la materia prima del pan y del vino para convertirse en nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en su carne, su sangre, su alma y divinidad? Nada, se deja hacer. Le presta su materia. Tratemos con todo el corazón de ser materia prima para nuestro Señor. Quiere hostias vivas que caminen, que hablen, que oigan, que abracen, que besen, que consuelen al hombre y a Dios. Porque, como también dijo el Padre César, quien ama al hombre, a Dios ama. Porque todos nosotros y toda la creación es y es en Dios. Y vamos a ir cerrando con nuestra Mamá Celestial en este día tan espectacular. Y cuando estamos en la misa me imaginaba a nuestra Madre tan contenta con ese Ave María tan lindo que nos regaló Sara, mejor dicho Jesús en Sara, todos nuestros ángeles de la guarda atentos, todo el cielo atento, porque vivimos esa misa en la divina voluntad. Ya la misa de por sí es un sacramento, el gran sacramento, y es un presente continuo. Imagínense en la divina voluntad la potencia de esa oración perfecta. Nuestros ángeles de la guarda gozosos llevando este tesoro ante la Santísima Trinidad. Y no solamente nosotros, sino toda la humanidad. Y Adán gozándose en esta misa, porque también pudo dar más brillo a su santidad y a sus soles divinos. En el volumen 23 de enero 18, 1928, leemos: entonces la reina soberana ya no estará sola en su trono regio, tendrá las otras reinas que la rodearán, su belleza se reflejará en ellas, su gloria y grandeza encontrarán en quienes podrán derramarse, o cómo se sentirá honrada y glorificada. Bueno, les deseo, en nombre de Jesús en mí, que podamos honrar y glorificar a nuestra Madre
en nuestra vida, en cada instante, todos los días, hasta gozar en plenitud en el cielo. Fiat